Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que ha estado resonando con muchísimos de nosotros, algo que tiene que ver con el corazón, el amor y la resiliencia. El título de hoy, Terremoto de amor, Hande y Kerem reviven su pasión tras la tragedia, nos deja pensando, ¿verdad? Nos habla de una historia que, si bien puede sonar a trama de telenovela, en realidad toca fibras muy reales de lo que significa ser humano, de cómo el amor puede ser tanto nuestra mayor fortaleza como, a veces, nuestro mayor desafío. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, sabemos que estamos ante dos figuras que han capturado la atención y el cariño de muchísimas personas. Así que prepárense para sumergirse conmigo en esta historia, porque vamos a desgranar cada detalle, a entender qué hay detrás de este terremoto de amor, y cómo esta pareja parece estar encontrando de nuevo la chispa, quizás incluso más fuerte, después de haber pasado por momentos difíciles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden que si les gustan este tipo de contenidos, si disfrutan de las historias que nos inspiran y nos hacen reflexionar, no olviden darle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles los mejores temas. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Cuando escuchamos terremoto de amor, inmediatamente pensamos en algo que sacude los cimientos, algo que cambia el panorama por completo. Y en el contexto de Hande y Kerem, este título sugiere que han atravesado un evento, una especie de sismo emocional o incluso literal, que ha puesto a prueba su relación. No hablamos solo de una crisis pasajera, sino de algo que ha dejado huella, algo que ha requerido valentía, fortaleza y sobre todo, amor para poder superarlo. El hecho de que el título hable de revivir su pasión tras la tragedia, es lo que realmente nos atrapa. Porque no se trata solo de sobrevivir a la adversidad, sino de resurgir de ella, de encontrar un amor que, lejos de apagarse, se renueva, se intensifica. Es la idea de que las experiencias difíciles, si se afrontan juntos, pueden forjar lazos aún más fuertes, pueden revelar capas de amor que antes permanecían ocultas. Tenemos que pensar en qué tipo de tragedia podría haber afectado a una pareja como Hande y Kerem. A veces los medios de comunicación nos dan pinceladas, titulares que nos dejan imaginando. Podría ser una pérdida personal, un desafío profesional que los haya puesto bajo una presión extrema, o incluso eventos más amplios que afecten a su comunidad o país. Lo importante aquí es la forma en que ellos, como pareja, han respondido. ¿Han sabido apoyarse mutuamente? ¿Han comunicado sus miedos y esperanzas? ¿Han encontrado consuelo el uno en el otro? La pasión que se revive no es solo la chispa inicial, sino esa conexión profunda, esa complicidad que se crea a través de las experiencias compartidas, especialmente las difíciles. Es ese entendimiento que surge cuando has visto al otro en su momento más vulnerable y aún así has decidido quedarte, amar y reconstruir. Y cuando decimos revivir, no necesariamente significa que el amor se haya ido. A veces las tragedias nos ciegan, nos consumen y la rutina o el dolor pueden hacer que esa chispa se opaque. Revivir la pasión es como volver a encender esa llama, es redescubrirse, es recordar por qué se enamoraron en primer lugar, pero con una perspectiva nueva, enriquecida por lo que han vivido. Es probable que esta etapa post-tragedia les haya obligado a comunicarse de manera más honesta, a ser más vulnerables, a valorar aún más el tiempo que pasan juntos. Quizás hayan tenido que hacer un esfuerzo consciente para reconectar, para salir de la rutina que el estrés o la tristeza pudieron haber impuesto. Puede que hayan tenido que redescubrir esas pequeñas cosas que los hacían sonreír, esas citas improvisadas, esas conversaciones profundas que quizás se habían quedado en el tintero. Pensemos en la imagen que transmiten. Si han logrado revivir su pasión, es probable que ahora veamos en ellos una conexión más madura, más profunda. Quizás su amor se ha vuelto más resistente, más auténtico. Ya no se trata solo de la atracción superficial, sino de un amor que ha sido probado por el fuego y ha salido fortalecido. Esta resiliencia en el amor es algo que inspira a muchos. Nos muestra que las relaciones no son perfectas, que habrá altibajos, pero que con compromiso y amor, es posible superar los momentos más oscuros y emerger más unidos que antes. El título sugiere que esta tragedia no los ha separado, sino que, de una manera paradójica, los ha unido aún más, abriendo puertas a una nueva fase de su relación, una fase de redescubrimiento y de una pasión quizás más consciente y profunda. Y hablando de Hande y Kerem, es importante recordar el impacto que tienen en sus seguidores.
Son figuras públicas y sus historias, sus vidas, a menudo se convierten en fuente de inspiración o de conversación. Cuando comparten momentos de felicidad, nos alegramos con ellos; cuando pasan por dificultades, muchas veces nos preocupamos. Por eso esta historia de terremoto de amor y de pasión revivida es tan relevante. Nos da una visión de la complejidad de las relaciones, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Nos recuerda que el amor en todas sus formas requiere trabajo, dedicación y sobre todo, una voluntad de estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la comunicación. Tras una tragedia, hablar abiertamente sobre sentimientos, miedos y necesidades es crucial. Segundo, el apoyo mutuo. Saber que tienes a alguien a tu lado incondicionalmente puede ser el ancla que necesitas para no naufragar. Y tercero, la capacidad de adaptación y renovación. Las relaciones, como las personas, evolucionan. Y a veces los momentos más difíciles nos obligan a reinventarnos, a encontrar nuevas formas de expresar nuestro amor y de conectar. El terremoto de amor puede haber sido destructivo en algunos aspectos, pero también pudo haber allanado el camino para una construcción nueva, más sólida y hermosa. La pasión, que se revive, no tiene por qué ser solo física. Puede ser la pasión por la vida que vuelven a sentir juntos, la pasión por sus proyectos, por su futuro. Es esa energía vital que tras un evento traumático se había visto mermada, pero que ahora, gracias a su conexión, resurge con fuerza. Es como si el terremoto hubiera limpiado el terreno para que crezca algo nuevo y vibrante. Es fascinante pensar en cómo las experiencias negativas, a pesar de su dolor intrínseco, pueden catalizar un crecimiento personal y relacional tan significativo. Podríamos imaginar que esta pareja ha tenido que apoyarse en sus fortalezas individuales y colectivas. Quizás Ande ha aportado su serenidad en momentos de crisis, y Kerem su fuerza impulsora para salir adelante. O viceversa. Lo importante es que como equipo han logrado navegar estas aguas turbulentas. Y ahora, al parecer, están disfrutando de un renacimiento de su amor, un momento de celebración y de reafirmación de sus sentimientos. Es una historia que nos recuerda que incluso en medio de la adversidad, el amor tiene el poder de sanar, de transformar y de inspirar. Para concluir, esta historia de Ande y Kerem y su terremoto de amor nos ofrece una valiosa lección sobre la resiliencia en las relaciones. Nos enseña que las tragedias, si se afrontan con amor y apoyo mutuo, pueden ser catalizadores de un crecimiento profundo y de una conexión aún más fuerte. La pasión que reviven no es solo un fuego pasajero, sino una llama que ha sido probada por las adversidades y ha emergido más brillante y duradera. Es un recordatorio de que el amor verdadero tiene la capacidad de sanar, de renovarse y de inspirarnos a todos a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y esperanza. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de la historia de Ande y Kerem. Espero que les haya resultado tan intrigante e inspirador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las tragedias pueden fortalecer las relaciones? ¿Han vivido situaciones similares que los hayan acercado más a sus seres queridos? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de *comentarios aquí abajo. Su opinión es súper valiosa para nosotros y enriquece mucho la conversación. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un *me gusta compartan este contenido con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta pronto.